Buen día, jóvenes. Buen día, Lice. Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Bien, hoy día vamos a terminar todo este marco de conceptos. Entonces, simplemente recordándoles que el día martes tienen el examen de la segunda parte hasta la parte final de lo que es este marco de conceptos. Y por lo menos vamos a hacer dos grupos, ¿ok? Por lo menos vamos a tener dos grupos, o sea, estén alertas a que vamos a tener dos grupos en el classroom, dos grupos, cuidado. O sea, a ver, rápidamente veremos las listas, mejor. Por aquí tienen que estar las listas. Listas, aquí están las listas. Aquí está la lista de ustedes. Vamos a tener por el momento dos grupos y después 4 grupos para el examen práctico. Ustedes son 120 alumnos, lo cual me da a 60. O sea, 60 cae más o menos por aquí. Entonces, hasta aquí. ¿Ok? De la letra A a la letra H, un grupo, el grupo 1. ¿De acuerdo? Y de la letra I hasta la letra Z, el grupo 2. ¿De acuerdo? Entonces, voy a anotar eso. Entonces tenemos, a ver. Contabilidad internacional. Examen el día martes. Martes en Classroom. Grupo 1. Letras a la H. Y grupo 2 de la I a la Z. Ok, entonces le vamos a llamar ahí. Clarito va a estar grupo 1, grupo 2. Entonces ya saben a qué grupos tienen que integrarse, ¿de acuerdo? Entonces son, repito, dos grupos para dar el examen. El primer grupo es de la A a la H y el segundo grupo es de la I a la Z. Estamos partiendo la clase en dos. Para empezar, cuando sea práctico van a ser cuatro grupos. Y obviamente, algo que es muy importante, aquellos que entregan el examen posterior a la hora, esos son exámenes anulados por si acaso. Y obviamente está el récord ahí, clarito dice el mensaje entregado con retraso. Entonces, aquellos exámenes que han entregado con retraso anteriormente, esos están aplazados o más. Bien, sigamos entonces. Buenos días, licenciado.
Sí, buen Una día. consulta. ¿El examen va a ser de los 8 capítulos o solamente de lo que nos falta por dar? De lo que Esa les parte falta solamente. por dar, de la segunda parte. Está bien, muchas gracias, licenciado. ¿Ok? Principalmente la 3 y de la 3 hasta las 6, ¿no ve? Estamos hablando de la 4, perdón. De la 4 hasta la, hasta la 8 en realidad, ¿no? Bien, entonces en la parte 3 habíamos visto lo que es la definición de activo como recurso económico controlado por la entidad como resultado de sucesos del pasado. Habíamos puesto ejemplos. Lo mismo, ¿no? Ahí los principales cambios según los fundamentos de conclusiones en la parte 4.44, ahí se explica cuáles son los cambios más importantes. En la 4.44 lo que va a decir es, los cambios fundamentales son, en la 4.37 decía, la eliminación de la referencia y la sustitución de la frase. Entonces estamos hablando de que antes se hablaba de la salida esperada de beneficios económicos y ahora se habla de la entidad que transfiere los recursos económicos a un tercero y así. Estas condiciones ya lo hemos visto. También en el 426 de la norma se establece que es un pasivo como obligación presente de transferir recursos económicos, ya saben que es recursos económicos como resultados de sucesos del pasado. ¿Ok? Y el patrimonio, que en todo caso que es la parte residual y que del activo. Por lo tanto, es activo menos pasivo, que es igual al patrimonio, lo cual significa que si el activo es menos el pasivo, a eso también se le conoce como activo neto. ¿Sí? Y en raras situaciones ocurre de que esto se da al revés, donde el activo a veces es mayor que el pasivo es mayor que el activo, eso quiere decir que no hay activos suficientes para cubrir pasivos y eso se llama deficiencia en activo neto, o sea, donde no hay patrimonio, ¿no? Cuidado que piensen que aquí hay patrimonio negativo, no hay patrimonio negativo, no hay menos de lo que tenga, simplemente es un activo neto o deficiencia en activo neto o el hecho de que no hay patrimonio, ¿no? Deficiencia patrimonial. Um, Después, también habíamos hablado de los ingresos, que no es otra cosa que un incremento en activos o pasivos, ¿no? Mm, lo cual genera beneficios económicos, pero que esos beneficios económicos aumentan también el patrimonio, pero ese patrimonio no es atribuible al aporte de socios o accionistas. Todo esto como ejemplos ya los vimos. Luego entramos a ver lo que es reconocimiento y estábamos ahí, en lo que es reconocimiento y desreconocimiento. Y en medio de esto ya empezamos a definir cómo es que se puede registrar. Cuando hablamos de reconocimiento cuando estamos hablando de reconocimiento, estamos hablando de registro. ¿Cuándo se registra? Y cuándo se deja de registrar o se da de baja en cuentas. ¿Ok? ¿Cuándo se da de baja en cuentas? Está implícito en todo esto de que se reconoce cuando cumple con las condiciones de la definición más los otros requerimientos según las circunstancias del elemento, ¿no? Y cuando se desreconoce, que en realidad es baja en cuentas, cuando se da de baja en cuentas, cuando ya no cumple las condiciones de el elemento, quiero decir, la definición del elemento, cuando un activo deja de ser activo, por supuesto. Y obviamente también ya no cumple con las condiciones de reconocimiento. Entonces, eso de manera general. Entonces, el reconocimiento bajo la 2010 antigua era que una vez que se definía que era activo, se tenía que tener la definición de que tiene incorporado la probabilidad de generar beneficio económico y se podía medir con fiabilidad, ¿no? Pero después, los fundamentos de conclusiones dijo, pues es muy peligroso manejar el hecho
el término de probabilidad, ¿no? El término probabilidad era muy complejo de manejar, era muy subjetivo, y en el párrafo 5.2 de los fundamentos de conclusiones, que es la parte 3 de las normas, del marco de conceptos, quiero decir, y que está en las normas, estas usaron en probabilidad umbrales de probabilidad diferentes, ¿no? Que en todo caso confundía las palabras probable, más probable, virtualmente cierto, razonablemente posible, y la aplicación del criterio de probabilidad a algunos casos de ingresos, que eran pasivos, ¿no? Entonces, eso complicó y hizo de que se aclare esa situación. Bien, entonces de eso se habla en la transición ya, esos criterios confusos que se llamaban probabilidad, los fundamentos de conclusiones, párrafo 5.2, pues nos da ese parecer de qué es lo que era lo más confuso en esas condiciones. Bien, entonces se establece ya en la norma como reconocimiento asociado a los fundamentos de conclusiones en el párrafo 5.3, que un activo o pasivo se reconoce solo si proporciona a los usuarios de los estados financieros, primero, información útil. Y para que sea útil, tiene que ser información relevante. ¿Ok? La información es útil si es información es relevante, ¿ok? Y si es que da una representación fiel de las operaciones, ¿no? Lo cual hace de que deben cumplirse con los siguientes criterios. Eso está en la 5.1 de la norma, del marco de conceptos, ¿no? Entonces, este marco de conceptos en la parte 5.1 establece, dice, para que sea reconocido un activo o un pasivo, entonces debe cumplir con con la condición de que la información debe ser útil. Entonces, primero debe cumplir con la definición del elemento, ¿sí? De que sea activo, que sea pasivo. Además, debe cumplir con la condición de que es relevante para que sea útil, o sea, es una combinación de varios factores. En cuanto debe además cumplir con la condición de incertidumbre sobre la existencia, o sea, la probabilidad de entradas o salidas de beneficios económicos, o sea, al final de cuentas, siempre estamos hablando asociado a generación de ingreso de efectivo, de manera directa o indirecta, siempre y cuando se tenga la representación fiel y que se base en una medición cierta y que no haya incertidumbre en la medición, ¿de acuerdo? Que no haya incertidumbre en la medición. Bien, bajo esas condiciones, entonces tenía un test para reconocer un activo, ¿no? Había que definir y decir, el día que ustedes quieran registrar un activo, algunos son simples, digamos. Si ustedes dicen se compra maquinaria, de hecho es un activo. ¿Por qué se compra la maquinaria? Porque cumple con la definición de maquinaria, ¿no? Además, la maquinaria es un recurso económico. Si hemos comprado, tenemos todos los derechos y al mismo tiempo esta nos puede generar beneficio económico. Entonces, es un recurso económico. La maquinaria está en la empresa y está produciendo en la empresa, entonces o está dispuesto para que la maquinaria se produzca para la empresa, entonces está controlado por la entidad, ¿sí? Por otro lado,
ya lo compraron, entonces proviene de sucesos del pasado esa maquinaria. Entonces cumple las condiciones, ¿no? Ahora vamos a las condiciones para reconocimiento, que en todo caso deben ser que deben tener potencial para producir beneficios económicos que pueden medirse en una forma que me refleje la información relevante y fiel a la realidad, o sea, que cumpla con las características cualitativas de relevante. Por supuesto, una maquinaria para que sea activo y no sea gasto, pues la maquinaria es un asunto relevante, es una partida relevante, no es una partida pequeña. Si fuese lápiz, si fuese un lápiz, ahí podríamos decir, ¿y el lápiz es un activo, es un bien de uso? Sí, es un bien de uso. ¿Sí puede ser activo fijo? Sí puede ser activo fijo, pero pues no es relevante, no es relevante. Si no es relevante, entonces, ¿para qué lo pones como activo? Llévalo como gasto, porque es un asunto irrelevante. ¿Se dan cuenta, no ve? Y que al mismo tiempo tiene que reflejar la realidad económica de la propia empresa. Eso es bien importante. Si es maquinaria es relevante, pero si es un lápiz no es relevante. El lápiz llévalo a gasto directo. ¿Ok? Entonces, el problema de la relevancia es que todas las empresas deben calcular su nivel de materialidad y ese nivel de materialidad obviamente tiene que definir qué se capitaliza o no se capitaliza en una empresa, ¿sí? Porque después uno piensa y dice, si el lápiz no es relevante y la engrapadora es relevante, ¿sabes? Y la verdad que en general no es relevante la engrapadora, tampoco la perforadora es relevante. Pueden llevarlo como control en una lista, pero activo, no debería ser activo, eso debería ser gasto directamente. ¿Ok? Pero bueno, a eso se refiere. El elemento tenga un costo-valor que pueda ser medido con fiabilidad. ¿Puede ser medido con fiabilidad? Sí. Ok. La maquinaria tiene la factura y más todos los gastos que hacen a la transacción, entonces regístrelo. Puede ser medido. Enseguida viene el capítulo de medición. Eso sí, le tienen que poner mucha atención, ya les voy diciendo, porque eh, esa parte es la que va a llevarles a muchos ejercicios después en el examen práctico que viene en la subsiguiente semana. ¿Ok? Ahorita estamos repasando lo teórico y después viene la parte práctica, que es la parte más importante. Bien, decíamos. Y que se tiene en cuenta las restricciones de la información sobre los estados financieros, por supuesto. En todo caso, si se cumplen estas condiciones, es un activo. Y para reconocer un pasivo, ¿qué tiene que cumplirse? ¿No? Primero que debe cumplirse con la definición del elemento. Eso quiere decir que es una obligación presente. ¿De acuerdo? Y que a través de esta obligación presente va a tener que fluir recursos a terceros. Además es un evento del pasado. O sea, ya tengo la obligación. Si cumple con esas tres condiciones, entonces la primera, ok, vamos que sí. La dos era que es una obligación presente, sí, y que ha sido contraído como una obligación presente. Bueno, sí. La entidad tiene la obligación de transferir recursos económicos, eso quiere decir que va a fluir recursos de la empresa. Sí. Y bueno, y que proviene de eventos del pasado, o sea, de sucesos y hechos económicos pasados. Bueno, sí, cumple con la definición del elemento. Ahora, lo complementario para reconocer, para registrar es que la entidad ha recibido beneficios económicos, ¿no? O ha llevado a cabo actividades que establezcan medidas de su obligación. Eso quiere decir, a veces las palabras aquí son confusas, eso quiere decir, la entidad ha recibido efectivo, eso es lo que está diciendo en última instancia, o ha recibido cualquier recurso que incluya la generación, la probabilidad de que se transforme en efectivo. Por ejemplo, cualquier cosa que pueda significar, si yo he comprado inventarios, entonces esos inventarios al final son recursos. Esos inventarios en última instancia los voy a vender. Esos inventarios los voy a poder, se van a transformar en dinero en efectivo. Eso es lo que está pensando aquí.
o llevado a actividades que establezcan la medida de su obligación. Está hablando de servicios sobre todo. Esta segunda parte está hablando de servicios. Eso quiere decir que, eh, y si ya nos hicieron, por ejemplo, mantenimiento de nuestra máquina, de la maquinaria. Entonces, eso quiere decir que si ya hicieron la actividad de hacer mantenimiento de nuestra maquinaria, ya tengo que pagarle pues a alguien. Ya surgió la obligación. Si es que si tenemos empleados, si la empresa tiene empleados, trabajaron, ya pasó el mes, eso quiere decir que ya hay una obligación de tener que pagarles, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya se llevó a cabo la actividad que se refiere a prestar el servicio a la empresa. Y así, entonces, esto de beneficios económicos se está hablando principalmente de activos o de disminución de pasivos, ¿no? O esto está hablando de lo que es sobre todo de servicios. Y que eso que es de lo que estamos hablando, de haber recibido algo de activos o de haber realizado las actividades del servicio prestado, por ejemplo, eso se puede medir con confiabilidad, ¿no? Un segundito. Aló, Marcelo. Bien, entonces decía, ¿no? Que pueda medirse en forma fiable, ¿no es cierto? Y que refleje realmente la realidad, razonablemente la realidad. Entonces es una condición sine qua non para registrar, porque si ustedes no pueden medir el pasivo, les dicen que han trabajado, qué sé yo, 1000 obreros, pero todavía no hay 1000 cañeros, por decir, han devastado la caña para producir caña, qué sé yo, o han hecho 2000 personas la cosecha de algodón, pero todavía no hay los reportes, no tenemos la lista de quiénes son, no sabemos cuánto han quedado con esas personas, etcétera, en cuanto al importe. Entonces, todavía no puedo registrar el pasivo porque no tengo cuantificado, ¿no? Otra cosa es que también aquí cuando se habla de que se puede medir en forma confiable, la medición en forma confiable, o sea, que ese costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad, esa medición puede ser un estimado, ¿de acuerdo? Solo que ese estimado tiene que ser hecho con fiabilidad. ¿Qué quiero decir? Si por decimos, si alguien dice, es que la remuneración de los 2000 cañeros, todos son uniformes, los cañeros todos ganan lo mismo, no hay nadie que gane diferente. Todos ganan, por decir, 5000 bolivianos al mes, ¿no? Entonces, no hay diferenciación. Y ahora uno puede decir, ¿y cuántos cañeros son? Y el otro dice, más o menos son entre 2000 y 2010, creo que han contratado 5 más, etcétera, ¿no? Entonces uno puede decir, ya, más o menos son 2000, 2010 o 2005. Entonces, que sea 2000 a 2005, ya sabemos que todos ganan lo mismo. Entonces podemos decir que por el momento son 2000 a un costo de 5000. Ese es un estimado. Posiblemente después haya que hacer un pequeño ajuste de los 5 adicionales, etcétera. Eso, eso va a ser simplemente un pequeño ajuste, ¿de acuerdo? Pero en general lo que pongamos va a estar medido con
confiabilidad, eso es. Ejemplo, por decir, aunque eso no es muy relevante, ¿no? Depende del tipo de industria. En una empresa industrial, los costos de energía eléctrica pueden ser muy importantes. Y resulta que llegamos al 31 de diciembre, aunque ahora un poco ha cambiado la situación, pero llegábamos al 31 de diciembre o 31 de marzo, según el corte, y todavía no había llegado la factura de energía eléctrica. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para registrar el pasivo? Porque yo ya sé que he consumido la energía eléctrica. Dos opciones puede haber, de que nosotros tengamos al ingeniero que mide siempre el medidor. ¿Ok? Puede ir un ratito al medidor y hacer la lectura del medidor a esa fecha y nosotros mismos podemos hacer el cálculo del registro de cuánto es la energía eléctrica y contabilizar el pasivo sin tener todavía la factura de La Paz. ¿De acuerdo? O lo otro es que puede medirse también con fiabilidad. ¿Cómo? Si la fábrica está trabajando en forma normal, entonces podemos decir cuánto ha sido la factura de los últimos 3 meses. Entonces decimos del mes de octubre fue tanto, de noviembre fue tanto, por lo tanto, implícito el de diciembre va a ser parecido. Entonces registran también eso. Eso es medir con fiabilidad, ¿de acuerdo? Eso no es sacar de los cabellos, no sacar ni imaginarse, simplemente es basarse o en la experiencia o hacer una medición particular, pero fiable. Fiable. ¿Lo pueden hacer? Claro que sí. Lo mismo puede ocurrir con el agua, lo mismo con el gas. No pueden dejar de registrar un pasivo por simplemente el hecho de que no llegó la factura. ¿De acuerdo? El pasivo debe registrarse también con base en estimación. Solo que la estimación esa tiene que ser una estimación fiable. Bien, ¿y qué pasa con los ingresos? Los ingresos. Esta parte de los ingresos después vamos a verlo con mucho más precisión en la NIF 15. Pero lo mismo, ¿no? Debe cumplir con la definición del elemento de ingreso. Estos ingresos deben ser diferentes. Estos ingresos deben ser diferentes, ¿sí? De los ingresos por aportaciones de capital de los socios o accionistas, ¿de acuerdo? Si eso es así, si es que realmente aumenta el patrimonio, pero ese patrimonio aumenta no porque hubiera habido aporte de socios o accionistas, eso se llama ingreso. Pues cumple con la definición del elemento, ¿no? Y entonces ahora para cumplir con las otras condiciones de registro, también debe, la entidad debía haber recibido ingresos que tienen la obligación de cumplir con los compromisos contraídos, ¿no? Por ejemplo, en este caso está hablando de que uno recibe, por ejemplo, anticipos en un determinado momento. Entonces uno tiene la obligación de cumplir con el compromiso contraído y de satisfacer los bienes o servicios a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, el compromiso de la entidad de transferir bienes o servicios a clientes es identificable, ¿de acuerdo? Esto es muy importante por separado de otros compromisos de contrato. O sea, uno dice, ya tengo la obligación de transferir bienes o servicios al cliente. Entonces, eso define lo que es la condición de ingreso. Obviamente, ahora viene la tercera parte que es, y puede medirse con razonabilidad y el cliente puede beneficiarse de los bienes y servicios contratados, porque ustedes no van a, mm, por decir, a ver, ¿cómo resultó? Mm, tengo esa situación actual personalmente, ¿no? Antes de la pandemia, por decir, antes de la pandemia, yo había ido a uno de los bancos, no les voy a decir qué banco, ¿no? Yo había ido a uno de los bancos y les dije, necesito tales situaciones, ¿cuáles son
¿cuáles son sus condiciones como para que yo tenga una buena tarjeta de crédito? Porque viajo mucho al exterior y quisiera tener otros beneficios. Me dijeron, bien, por considerar usted, ¿no es cierto? A ver, lléneme este formulario, me dijeron. Llené una solicitud de tarjeta de crédito, lo firmé y ahí quedó la solicitud. Resulta que pasó estos 3 meses de la cuarentena y en la semana me llegó unos extractos, ¿no? Unos extractos del banco que ya me están cobrando el uso de la tarjeta de crédito. Y yo digo, pero si yo no tengo la tarjeta de crédito, nunca me dieron la tarjeta de crédito, ¿no? Yo nunca me he beneficiado, no me he beneficiado de la tarjeta de crédito. ¿Cómo puede ser posible que me cobren? Pero ellos ya me ya me estado queriendo cobrar. Entonces he llamado, les he dicho, ¿saben qué? Yo no he hecho uso del recurso. Nunca me han dado ustedes la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, nunca me han prestado el servicio. ¿Por qué me quieren cobrar? No les entiendo. Y me dijeron, ¿dónde quisiera que se le enviemos la tarjeta? No, véngase a coger su tarjeta. Entonces, no voy a ir porque estoy prohibido de salir de mi casa. Entonces, nunca ha habido el servicio ni me he beneficiado de la tarjeta de crédito. Ellos no podrían cobrarme, ¿de acuerdo? Para ellos eso no es un ingreso. Felices de ellos de registrar cualquier cosa. Bien, y, y entonces lo otro es que se pueda medir en forma fiable también, ¿no es cierto? Que pueda ser medido fiablemente. Entonces, esa es la otra condición. Si pueden medirse con fiabilidad, con mucho gusto. Hay ingresos y costos que a veces no son medibles con cierta fiabilidad o son difíciles. En ese caso, hay que llegar a un punto de definir esto con fiabilidad, ¿no? En la anterior clase habíamos hablado de eso, de que sí, en algunas condiciones, por ejemplo, de una estructura de edificios, si está el 10% construido, uno ya puede cobrar y tratar de cobrar el avance de la obra en 10%. Si el avance de la obra fue de 1 millón de bolivianos, el 10% sería 100.000. Entonces ya puedo registrar ingresos por 100.000, con mucho gusto, ¿de acuerdo? Porque puedo medir con fiabilidad. Pero si en un determinado momento tengo los 10 pisos y he hecho las zapatas, pero esa parte no sé, pero alguna parte una columna más, una parte del otro de arriba, además la estructura, el diseño de la parte superior, además en la última parte hay una cúpula y esa cúpula tiene un penthouse que es diferente a los otros pisos y que no se ha podido definir cuál es el avance de obra del penthouse. Es difícil medir con fiabilidad. Entonces, en ese caso todavía no se puede registrar el ingreso, pero hay que hacer el esfuerzo de medir eso con fiabilidad. Ya les he dicho, incluido las estimaciones, porque se pueden hacer estimaciones, pero las estimaciones deben ser fiables. Bien, ¿no? También habíamos establecido que cuál es la condición de lo que es un gasto, ¿no? Como parte de todo lo que significa este reconocimiento y que siempre tiene que ver en todo lo que significa los ingresos, un costo y gasto asociado que representa el esfuerzo económico efectuado, ¿no? Entonces eso es muy importante que tomen en cuenta en cuanto a la correlación. Habíamos visto un ejercicio inclusive, ¿no? Ahora, si uno de esas condiciones se pierde del activo, del pasivo, de los ingresos o gastos, entonces basta que ya no cumpla con la definición, entonces lo que hay que hacer es dar de baja. Si el activo fijo ya no va a traer beneficio económico, por ejemplo, que era una de las definiciones aquí, ¿no? Es un recurso económico presente, ¿recuerdan? Para que sea recurso económico presente, tenemos que tener el derecho. Bien, se tiene el derecho todavía, el activo fijo está ahí, la maquinaria, no sé.
pero es una maquinaria tan vieja y además la tecnología ya ha cambiado, ya no lo vamos a usar, ¿sí? Es para producir, por decir, a ver, les digo, mm, esta era para una enlatadora, ¿sí? Antes se vendía el refresco en unas latas, en lata, o la cerveza en lata, pero la lata era gruesa, súper gruesa, de tal manera que era difícil hasta apretar y tratar de triturarla, ¿sí? Pero ha hecho en la industria que fue difícil distribuir eso, o sea, altamente costoso, porque esas latas eran pesadas y cuando ya estaban en un camión, uff, era súper pesado. Hoy en día ha cambiado. La maquinaria puede ser que esté ahí, la maquinaria hasta puede ser que esté nueva o casi nueva o esté a medio uso, ¿no? Pero la tecnología ha cambiado tanto que ahora los nuevos refrescos en lata, esas latas son pues casi como papel. Ustedes si toman y lo estrujan con la mano nomás, ¿no es cierto? Son súper livianas. Entonces, la máquina anterior hay que dejarla de lado. Bien, ¿eso qué significa? Si la vamos a dejar de lado, ya no lo vamos a usar, entonces ya deja de ser un recurso económico y por lo tanto hay que darlo de baja, ¿entienden? Hay que darlo de baja, ¿sí? Aunque esté controlado todavía por la entidad, pero ya no va a generar beneficio económico, ¿sí? Entonces dice, la norma era que tenía que haber generado beneficios económicos, pero si ya no va a generar beneficio económico, hay que darlo de baja. Simplemente es esa la condición. Basta que una de esas condiciones se pierda, entonces pues hay que dar de baja el activo que corresponda. Bien, entramos en este capítulo que es clave, que se llama medición, ¿sí? Medición. El capítulo sexto es el que más voy a preguntar, así que más vale que esta la manejen muy bien, ¿sí? Lo primero que tienen que entender en medición es que hay una línea del tiempo. Una cosa es medir un activo o un pasivo en el momento inicial, principalmente un activo, medir en el momento inicial, y otra cosa es medir al cierre. ¿Qué significa el cierre? Cuando se están preparando los estados financieros, ya sea en forma mensual o anual, normalmente anual, pero también hay algunas empresas que pueden sacar estados financieros mensuales. Una cosa es el registro o el reconocimiento al momento inicial y otra cosa es el registro o reconocimiento de la medición a la fecha de preparación de estados financieros. Al momento inicial, normalmente la medición es al costo, ¿sí?